Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, acabo de salir de Leap Motor. No sé si los que no conozcáis la marca, esta marca que yo creo que se ha creado desde Stellantis, o se ha creado. Se fueron a China a buscar una startup, de estas de startup o una empresa joven de fabricación de coches, de todas las que han aparecido de eléctricos ahí en China. Y nada, y han cogido el coche, lo han traído por aquí. Yo personalmente era muy escéptico antes de ir, de verdad, me pensaba que, mira, va a ser otra marca de estas chinorris que han ido ahí a China, se han montado el de esto, han cogido un coche, dos modelos, tres, y los han traído por aquí, pero no, no. Yo lo que he visto, a ver, estoy a falta de poderlos probar, que yo ya, como os dije en otro vídeo, creo que ya no voy a probar más coches de un día, ¿sabes? Que me dejen un coche, lo pruebo, porque es que no me gusta. Prefiero que, o, a ver, si se puede, me lo pueden dejar más días, sí, porque ahí lo puedo utilizar bien y lo puedo utilizar día a día, entonces os puedo hacer un vídeo como Dios manda y no tengo que ir corriendo para arriba, para abajo a buscar el coche. Lo que sí que voy a hacer, por ejemplo, Víctor, que hicimos la charla de que se compraba el Lean Motor, el cura eléctrico, hemos hecho, bueno, haré el vídeo de su, ¿cómo se llama? Su día a día con el coche, qué tal ha ido, que eso vale más que 30 vídeos que os puedo hacer yo. O sea que con propietarios puedo hacer el vídeo, podamos hacer el vídeo con el propietario, va a ser la repera. Pero bueno, ya lo tenemos. Y nada, he salido de ahí con una idea muy diferente de lo que da Leap Motor. A mí Citroën y estos coches a mí nunca me han gustado, no sé, siempre me gustaba más Volkswagen, no, no sé, no me han gustado. Por precio, cuando eran baratos vale, pero ahora que valen una pasta larga, pues no lo sé. Es más, las ofertas que tenían de coches híbridos enchufables ahí eran mucho más caros que los Leap Motor, o sea que están perdiendo la partida los que piensen en antiguo. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué he visto? Hay el B10 y el C10. El C10 es un tanque, es un pedazo coche. El B10 es el Porsche, el Tasca, no sé cómo se llama, lo pongo aquí porque no me acuerdo cómo se llama. Es el Porsche, o sea, lateralmente es el Porsche. Los acabados no son los mismos, pero cuando estás ahí delante de él, no lo ves tan chinorre, no lo ves tan fino ni tan estirado, ¿sabes? Como que los acabados están bien y más por el precio que tiene. Y yo creo que tiene muy buen precio por el tema de los aranceles. Que como tienen los aranceles, han puesto unos aranceles por unas casas y para otras, a este grupo, como era europeo, supongo que le habrán dado, han hecho trampillas. O sea, los han puesto más atractivos para el cliente. Y a ver, yo que he visto un cochazo por el precio que tiene y a falta de probarlo. Yo, por ejemplo, no me lo, si me preguntáis si me lo compraría o no, el que se coge Víctor, concretamente el tope de gama, no, porque es muy bonito. ¿Y qué quiere decir con eso? Que, espera, Puedo hacer una búsqueda en internet no, no cuando no busques nada, estés no busques nada. conduciendo. No, calla, calla. Bueno, pues eso, que lo que he visto es que es un coche que si vives en ciudad, de los que he probado hasta ahora, brutal, pero muy chulo. Falta probarlo, ya os lo digo. No lo he probado en conducción, pero yo creo que no tendrá. Bueno, no sé, ya lo veremos. Dicen que tiene el software es justo. Lo primero que he visto en pantalla es bueno, que supongo que después tendrá sus cosillas que tienen que ir actualizando. Pero yo realmente no sé, iba con una sensación y he salido con otra. Después también lo que he visto es que o las marcas europeas hacen esto ya, pero ya, porque Leap Motor, como me ha dicho el comercial, está montando una fábrica en Zaragoza y lo que van a hacer es hacer los coches en Zaragoza. No sé si van a enviar las piezas de China y lo van a ensamblar aquí o van a fabricar algo aquí. Yo creo que el motor y todas las baterías de momento yo creo que vendrán todas de China y acabarán de, o sea, la línea de montaje la harán aquí como creo que hacen con el Ebro.
He flipado, realmente, a ver, que sí, que tú abres el flaletero delante y tienes la caja del flaletero, pero no tienes plásticos, ves el motor. Esto, a ver, que para lo que vale el coche, gástate 100, métele 100 euros más y métele un plastiquillo por ahí. Pero bueno, que son tonterías, que después lo puedes ir tuneando tú, comprándote las piezas por ahí, a tu manera. Y después que he visto de esta marca, yo creo que como tienen experiencia a nivel comercial de muchos años en Europa, han sacado el B10 este, que yo para mí, para un coche de ciudad es un pelín grande, pero bueno, si tienes una plaza de parking buena o tienes donde aparcar, es un coche perfecto. Han hecho un coche bomba, o sea, calidad-precio a falta de conducir, yo creo que será muy bueno. Tengo ganas de que hoy mismo le preguntaré a Víctor, de cuando llegue a casa, le diré, Víctor, primera sensación del trozo del concesionario hasta tu casa, ¿vale? Y ahí, y después ya un día a ver si me voy con él, vamos a almorzar y miramos a ver cómo es la conducción. Pero, hostia, los acabados de dentro, muy buenos, o sea, muy buenos. Después, ¿qué pasa? Que han hecho un coche, yo creo que lo han hecho para hacer un top ventas. Y después, he visto ahí que tienen un Tamagotchi, pero un Tamagotchi con algo más de batería, LFP. Que los tres, todos los coches de Leap Motors son LFP. Que tienen de bueno? Que puedes cargarlos hasta arriba y bueno, te recomiendan que creo que una vez a la semana mínimo lo cargues al 100% y vayas consumiendo. Que eso es un aprovechamiento sobre todo para el día a día, que hay el 20% este que yo en el Kia estoy obligado a ir a 80 menos alguna vez que viajo, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Ese coche. Después tienen el C10, creo que es. Si me equivoco, lo pongo aquí o me lo rectificáis. Pero bueno, va de B10 C10. Es un tanque, es enorme. Yo para mí, no, porque ya es demasiado grande. Es para el típico, un jubilado, por ejemplo, que quiere un buen coche grande. Aparte, he visto que tenía el extendido, o sea, tiene la batería y todo, y tiene un motor, una burra, no tiene un motor, bueno, sí tiene un motor, pero pasa estilo burra, como si lo llevaras solo al maletero, le pones gasolina, lo enciendes para que te cargue un poco la batería, y eso es para los cagaos, porque llevar eso es para cagaos, pero bueno, si les ayuda a vender, es una buena técnica, que yo creo que no lo van a utilizar nunca, porque eso es por si, yo qué sé, no he calculado bien una carga, pero claro, la velocidad que carga eso es para poquito, pero bueno, afuera de eso, es un coche grande. El B10 para mí es mejor que el C10 a nivel de acabados, ¿eh? Y después hay no me acuerdo cómo se llama, les pongo aquí el de esto que lo he grabado, hay un Tamagotchi, pero de los chulos. O sea, es el coche perfecto de segundo coche de casa. Es como el BID, no sé cómo se llama, el Surf, el pequeñito, ¿eh? El pequeñito. A nivel de diseño BID es más chulo, pero hostia, he entrado dentro y está muy bien acabado. No es como el Dacia. El Dacia ya está acabado. Con este coche se lo come, pero es que no tiene nada que hacer. A nivel de acabados, despacio, es pequeñito, ¿eh? Detrás mi niña cabe bien, pero y tú si llevas alguno adulto, pero para ir de casa a comprar al supermercado, que ya, es que es para eso este coche, para el día a día. ¿Y qué pasa? Creo que vale unos 18.000, si en ese momento hay ayudas, por 10.000 euros tienes un coche eléctrico con batería LFP y con unas calidades muy buenas, 8 años de garantía de batería y 4 del coche. Pequeñito, aparca en todos lados. Hostia, no sé la capacidad de carga, el pico de carga, que ya lo miraremos y os lo pondré, porque ese coche me ha gustado. Es que no tengo dinero para comprármelo, pero es eso que si lo tuviera, ese me lo compraría, ese o el BYD Surf. Tengo que hacer una comparativa. Ya, a ver si puedo quedar con los de BYD para que me dejen el Surf. ¿Ves? Yo no quiero probar coches, quiero probar los coches que yo quiero probar y ya está. Era como el Jaeco 5 que me gustó, pero ahora tengo una escalera mental de coches que he probado este año y que he ido viendo. Y hoy se me han cambiado muchas cosas, a nivel de coches. Ya veremos a ver cómo queda el ranking a final de año de cuál es el mejor coche para mí.
de los que he probado, ¿eh? O cuál me compraría en 2026, ¿qué os parece? Yo, cuando, si puedo, a final de Navidad, os haré un vídeo de cuál es el mejor coche que creo que he visto en 2025 y cuál creo que es el que me compraría yo en 2026. De los que hay en el mercado, de los que vayan a salir, ya los iremos viendo. Pues nada, que 3 coches Leam Motor y la conclusión que saco es la que os he dicho hace un momento, ¿eh? Las marcas europeas están al borde del precipicio, si no se han caído ya alguna y no lo saben. Grupo Stellantis puede ser todo lo que quieras, pero yo he estado ahí y yo que tengo eléctrico y me tengo que cambiar el coche, es que los otros ni en pintura, no los quiero ni en pintura. Tienen 3 coches que se van a comer el mercado y cuando salga el C5 o 05, que es rollo Golf, es el rollo Golf, pero en eléctrico, el FP. Hostia, ese coche, yo no sé qué va a valer, ¿eh? Porque dicen que los acabados a lo mejor son más altos, pero ese coche lo tiene que romper, lo tiene que romper. No sé, yo, si no tenéis coche eléctrico, de verdad, ahorrar, si tenéis algo de ahorros, o 4 duros, o lo que valga, alquilar un coche una semana, y probar lo que es tener un coche eléctrico una semana. Lo que os vais a ahorrar después no está compensado con esto que os vais a gastar alquilando un coche. Probar un eléctrico, es que vais a flipar, se os va a cambiar el paradigma de todo. Y, y estaba ahí y había una pareja que estaban mirándose un coche y el comercial se lo ha dicho, hostia, ¿no queréis mirar el eléctrico? No, no, el eléctrico ni en pintura. Y digo, pues estos de aquí 5 años, de aquí 3 años se van a arrepentir como nadie. Pero bueno, no se puede obligar a la gente a nada. Yo solo os explico mis sensaciones y mis conclusiones. Que esta marca Leam Motor me ha flipado. Me ha flipado, no sé. Yo para mí que iba con las expectativas muy bajas y he llegado ahí y me he encontrado otra cosa que no es lo que me esperaba. Pero así que muy bien y a falta de probarlo y ver las autonomías y todo, el coche me ha gustado. O sea, yo creo que este 2026 será divertido a nivel de coches eléctricos. Si me gusta más el Leam Motor, el B10 o el Kia V3, así a principal, me quedo con Kia porque yo, como sabéis, que es los perros, la niña. Ahora, mira, ayer fui al IKEA y compré un sillón, que ya os explicaré por qué, y no sé qué más. Y claro, suerte que el coche es abatible, pero es que iba hasta arriba. O sea, yo para mí, de momento, Kia, estoy súper contento con el coche. Así que... Pero este B10, si estás mirando el Kia, ojo, ojo, porque te puede hacer cambiar las ideas. No sé si los dejan probar, supongo que sí. El problema es que creo que hay pocos concesionarios aún que tengan el de esto. Ah, tema mantenimiento. Lo que me ha dicho el comercial, ahora, por ahora, en 2025, es 20.000 kilómetros o un año, 80 euros. ¿Cómo se os queda? Ojalá marquen la nota, ahí lo mantengan y lo hagan, porque se van a poner se han puesto una medida con el coche y yo creo que si mantienen el mantenimiento que el mantenimiento ya me dirás tú, te miran 4 niveles y que el coche esté bien. Si hay algo mal, pues se arregla. Pero que sea 80 euros al año, eso me chirría un poco, pero bueno, que si al final acaba en 20.000 kilómetros, revisión 80 euros, está muy bien. Y el coche, el Taycan es, ¿no? El Porsche Taycan. El Leam Motor B10 es un Taycan para el pueblo. El diseño es muy chulo, es muy chulo. Realmente, o sea, el Porsche es mucho más grande de tamaño. Este es como un Porsche empequeñecido. Pero bueno. Bueno, nada, ya tenéis mi conclusión de mi visita al Leam Motor y tenerlo en cuenta, porque si os queréis comprar un coche eléctrico, este lo tenéis que ir a visitar sí o sí. Yo os lo recomiendo de verdad, que no... Yo creo que si te vas a comprar un coche te vas a gastar más de 15.000 euros o 20, que vale más. El B10, si no me equivoco, creo que ronda los 30.000 al contado. No, es una opción a tener muy en cuenta hoy en día, realmente esto. Así que ahora
ahora yo creo que tendréis más dudas si os tenéis que comprar un coche eléctrico, porque a mí me las crearía, ¿eh? Si pruebo ese coche y acabados, ¿qué pasa? Que estos que vienen de ahí van hiper equipados. Falta probar el control de carril, que esto para mí de Kia es lo mejor que tiene y de momento no he probado nada mejor. A ver, el Leap Motor y nada, así que ya lo sabéis. Os pongo aquí el contacto del concesionario por si queréis llamarlo para preguntar cosas que yo no os he dicho, el tema precios y todo, y qué campañas tienen. Y nada, porque la web es un poco justa, ¿eh? Que el otro día la miré. Aparte me han dicho que anuncian el coche, el C05, y aún no lo tienen a la venta. Pero bueno, ¿qué? ¿Os gusta el coche o qué? Os pongo aquí. Venga, hasta luego.